sin miedo puedan enfrentar los gigantes de esta vida como David. Niños de fe, Cristo está llamando. Niños de paz, que vivan para Dios. Niños que puedan con nosotros al mundo iluminar con la gracia y la ternura de Jesús. Cristo está llamando a niños de oración, niños que dependan cada día del Señor, niños que aprendan a confiar en Dios y que oren cada día como Daniel. Niños de fe, Cristo está llamando, niños de paz, que vivan para Dios, niños que puedan con nosotros al mundo iluminar con la gracia y la ternura de Jesús. Niños de fe, Cristo está llamando, niños de paz, que vivan para Dios, niños que puedan con nosotros al mundo iluminar con la gracia y la ternura de Jesús, con la gracia y la ternura de Jesús. Hola niños, bienvenidos a una historia más sobre Jesús. Yo soy la ovejita Mari y les voy a contar una historia que está en su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Y esta historia se titula Jesús sana al siervo de un centurión. Primero les voy a explicar qué es un centurión. Y aquí se los voy a mostrar. Un centurión es, como pueden ver, un soldado romano de la época de Jesús. Recuerden que en esa época gobernaban los romanos. Un centurión es el jefe de 100 soldados. De ahí viene la palabra centurión, de 100. Él tenía a su cargo 100 personas. Era una persona muy importante, era un jefe. Y tenía un siervo, un sirviente, que él amaba mucho, que apreciaba mucho. Este hombre, este centurión, vivía en una ciudad llamada Capernaum. Y su sirviente enfermó a tal grado que parecía que estaba a punto de morir. Entonces él ya no hallaba qué hacer y supo que Jesús iba a ir para allá. Entonces se le ocurrió algo. Como él sabía que Jesús sanaba, porque era muy famoso, entonces tenía confianza que Jesús podía sanar a su amigo. Y pensó, bueno, voy a aprovechar que va a venir Jesús para acá, pero yo no puedo ir a pedirle ese favor que venga a sanar a mi amigo porque yo no soy judío. Pero como yo tengo amigos judíos, voy a mandarlos. Y decidió mandar a sus amigos. Dijo, bueno, como yo no soy judío, tal vez él no quiera venir a mi casa, pero voy a mandar a mis amigos porque él era tan amigo de los judíos porque él había construido un templo, una sinagoga para ellos. Y entonces así lo hizo, habló con sus amigos, los dirigentes, se los voy a mostrar, y ellos fueron a hablar con Jesús. Y le dijeron, Jesús, te pedimos, te rogamos que por favor vayas con nuestro amigo, porque él se ha portado muy bien con nosotros, hasta nos construyó una sinagoga, un templo pues. Entonces, así que Jesús dijo, está bien, yo voy, sí, claro que voy. Y pues tomó esa decisión y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión mandó a uno de sus empleados, de sus sirvientes y de sus soldados para que Jesús no llegara hasta su casa, porque él sentía que que él no era digno, que él no merecía tanta molestia, que Jesús se tomara tanta molestia de llegar hasta allá. Y entonces le dijo a su soldado, ve y dile a Jesús que no llegue hasta acá, porque yo no merezco que entre a mi casa. Y por eso no me atreví, le dice, no me atreví a presentarme ante ti, dile eso, pero que con solo una palabra que él diga, mi siervo quedará sano, porque yo también soy jefe de varias personas
Y con solo decirle algo a mis soldados, ellos lo hacen. Y así yo sé que con una sola palabra que tú digas, como tú tienes autoridad y mi siervo va a sanar con solo que tú lo digas. No es necesario que entres hasta acá, hasta mi casa. Y al oír esto, Jesús se asombró de ver que esa fe tan grande del centurión. Y dijo él: ni siquiera en Israel, que es la tierra de los judíos, he encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Y entonces, cuando regresaron a la casa ya, los amigos del centurión se dieron cuenta que había ocurrido el milagro y el siervo había sanado. Nosotros podemos comprobar también que Jesús tiene poder, ¿sí? Y tenemos ese privilegio de poder decir que nuestra fe también nos ha sanado, ¿sí? En esta historia podemos aprender lo importante que es tener fe en Jesús, creer en Él aun cuando no lo podemos ver físicamente. Podemos pedirle que nos sane o pedirle por la sanidad de nuestros familiares y amigos. Y si es su voluntad y está dentro de sus planes, esa persona sanará. La fe es confiar, es creer que puede ser posible algo. Tú puedes tener esa fe también como la del centurión y yo también, y creer que lo que Jesús dice es verdad. Así como dice el versículo que vamos a memorizar hoy, que es Santiago 5:15. Aquí se los voy a mostrar. Lo vamos a repetir 3 veces. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5:15. Si se fijan ustedes, son 4 frases. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, esa es una. Y el Señor lo levantará, esa es la 2. Y si hubiere cometido pecados, es la 3, le serán perdonados. Santiago 5:15. Si lo repartimos en esas 4 partes, va a ser más fácil memorizarlo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5:15. Jesús también dice que te ama y que quiere que estés en el cielo con Él. Por eso dijo que iba a preparar un lugar para nosotros, para ti, para todos los que creemos en Él y tengamos esa fe como la del centurión. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Jesús puede preparar un lugar para ti en el cielo y puede perdonarte? Lo único que tienes que hacer es creer y pedir perdón por tus pecados. Y si se lo puedes decir en una oración, eso sería genial. Orar es hablar con Dios. Le voy a pedir, niños, que cierren sus ojitos y repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, yo creo en ti y tengo la fe y la confianza en que puedes sanar a las personas y puedes perdonar mis pecados. Me arrepiento de haberte ofendido cada vez que he pecado. Y por eso te pido que me perdones. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, te agradezco y te pido todo esto. Amén. Muy bien, amiguitos. Esto ha sido todo. Dios les bendiga. Adiós. Hola Vera Kids. Hoy tenemos para ustedes un juego muy divertido. Vamos a elaborar un rompecabezas con un versículo de la historia que ya vimos en la clase pasada. Para este juego vamos a ocupar tijeras, hojas blancas o hojas de tu libreta, marcadores o colores y un cartón para que no se manche la mesa de tu mamá o el mantel de tu mamá. Bueno, vamos a empezar a trabajar nuestros rompecabezas. Lo que vamos a hacer primero para guiarnos y nos quede nuestro rompecabezas o nuestras palabras derechitas, vamos a doblar nuestra hoja en 3 partes. Yo lo hice así. Y vamos a empezar escribiendo el versículo de Lucas 7:3. El versículo comienza así y dice: cuando el centurión
Entonces vamos a comenzar escribiendo. Como lo vamos a hacer es las palabras grandes en una sola de nuestras franjas. Entonces escribimos. Como va a ser un rompecabezas para dos, entonces vamos a escribir las palabras 2 veces. Y como hay palabras cortitas que son como el, los y palabras así, vamos a tratar de aprovechar lo más que se pueda en las hojas y esas 2 palabras las vamos a acomodar en una sola franja. Y seguimos escribiendo nuestro versículo. Listo, ya que tendremos nuestro versículo escrito 2 veces, pues lo vamos a recortar. Con la supervisión de un adulto vamos a recortar las palabras. Y esta que tiene, por ejemplo, 2 palabras, la vamos a cortar por la mitad. Una vez que ya hayan separado sus 2 rompecabezas, vamos a pasar a lo más divertido, que es jugar. El juego consiste en que ya que tengas tus rompecabezas recortados y separados, le vas a dar uno a una persona que pueda jugar contigo. Puede ser tu mamá, tu papá, tu hermanito, tu hermanita, quien sea. Y lo que van a hacer es que van a poner su rompecabezas revuelto en el piso o donde ustedes puedan. Y pues el juego consiste en que ya estando revuelto y puesto en el piso o en una superficie, vas a correr a otro extremo, que es donde vas a acomodar tu versículo palabra por palabra. Y pues gana quien complete primero el versículo y lo diga de memoria. Vamos a jugar. Y sanarse a su siervo. Lucas 7:3. Esperamos que se hayan divertido y cansado tanto como nosotras. Nos vemos a la próxima. Adiós.